defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar, hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Le enseñaste a ser. Y hoy de una manera muy especial con una pareja que tengo acá de invitados que nos van a hablar de nuestro muy querido y amado San José. Y voy a ponerle un título muy especial al programa de este día. Me gozaré en Dios mi Salvador, del profeta Isaías, capítulo 60. Resulta que ahí, en esa expresión, yo voy a tener la vida del arquitecto Edwin Marroquín y su esposa Patricia. Los voy a presentar. Arquitecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Arnoldo Marroquín. Hace 6 años llegamos providencialmente a este hogar donde el Señor nos tenía preparado un nuevo camino. Trabajamos en la parroquia San Cayetano, sin embargo el Señor nos guió a este lugar para poder compartir y vivir un nuevo amanecer en nuestra vida. Qué bueno. Buenos días, mi nombre es Patricia de Marroquín, soy esposa de Edwin Marroquín. El Señor nos ha traído aquí para gozarnos en el Señor y especialmente estar unidos a San José, que Él ya ha llegado a nuestra casa, ha llegado a dejar grandes bendiciones. Y así como decía mi madre, me gozaré en la presencia de mi Dios. Muy bien, Pati, qué alegría. Arquitecto, yo quisiera preguntarle, ya que Patricia tocó ese tema, ¿cómo se le entró San José a la casa? ¿Qué fue lo que pasó? No pidió permiso. No pidió permiso, pero cuéntenos. Primero, decirles de que San José para nosotros era un desconocido. Ajá. Ya como en muchos hogares, incluso de hogares católicos. Muy desconocido, lo mirábamos en los nacimientos con la imagen o en alguna iglesia, alguna imagen, pero no conocíamos de San José, no sabíamos qué era de San José, no sabíamos qué había hecho San José, hasta que hace 6 años el Señor nos trajo a este lugar laboralmente, porque vinimos a trabajar en la casa, y conocimos aquí a una hija, una esposa de San José, diría yo, porque la forma en que habla y se expresa de San José es como que San José hoy esté aquí al lado, físicamente. No es el San José de un altar o de un nacimiento, sino que es el San José que acompaña, que interviene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el San José desconocido que nosotros teníamos llegó a nuestra casa a través de esta santa mujer, ya que vino a presentarnos a ese José que viene a cambiar la vida de todo aquel que deja entrar a San José a su casa. Pero mira, Edwin, yo me atrevería a ir como más allá y yo diría que fueron ustedes los que me enseñaron a San José. Se los voy a contar. Yo empiezo a tener con ustedes conversación y veo que el arquitecto va a su tarea, viene con sus muchachos de trabajo, pero que entra a la capilla a orar. Que me empieza a contar de Pati y cómo Pati le acompaña a la iglesia y los dos participan en la iglesia en diversos grupos y los dos hacen tarea de comunión. Y yo decía, pero bueno, realmente San José y María son presencia de vida matrimonial, son Nazaret. Pero después pasó el tiempo y me presenta usted a su hijo Saúl, médico, se acaba de graduar, pero resulta que tiene un apostolado, una misión en su iglesia de acompañar también familias y jóvenes, canta y lleva su profesión. Entonces yo me dije, bueno,
esto es San José. Y empezamos a ahondar en toda la experiencia de lo que es un Nazaret, ¿verdad? Lo que es familia. Y ahora viene el arquitecto y me cuenta, es que soy ministro de la Eucaristía en mi parroquia. Cuéntenos, a ver, arquitecto, cuéntele a toda la audiencia, ¿cómo hace para conectar su fe, su pasión por su carrera, por su profesión y la vida de la iglesia? Cuéntenos. Madre, hace aproximadamente ya 36 años que yo andaba por el mundo y prácticamente vivía la vida de una forma normal. Yo sentía que todo me iba bien, que no necesitaba nada más. Pero ya el Señor me había presentado a una mujer hace muchos años, antes todavía. Y yo la miré y me gustó. Pero fue hasta la edad de 20 años que yo conocía a esta mujer. Y ella asistía mucho a la iglesia, estaba metida en la iglesia, ¿verdad? Y entonces para poder llegar a ella, no había otra forma, ¿verdad? Tenía que ir a la iglesia. Ya. Entonces, así empezó la historia de un caminar. Yo tenía el 3er año de arquitectura en ese entonces y avanzaba en la carrera, gracias a Dios. Pero ella me presentó a ese Jesús que intervenía en la vida de uno y que le daba un nuevo sentido. Entonces empezamos a caminar paralelamente con la carrera y con la iglesia. Nos metíamos mucho en la iglesia, asistíamos a muchos retiros siendo novios, empezamos a servir en la iglesia y así nos fuimos adentrando dentro de la iglesia ya en nuestra vida matrimonial. Patricia, ¿te costó mucho? Ay, cuenta. Sí, un poco, porque yo quería que él fuera a todos lados donde yo iba y él no mucho iba a la iglesia. Y entonces siempre lo invitaba donde habían retiros para que fuéramos, porque a mí me gustaba andar con él. Yo aún no estaba enamorada de él, lo miraba nada más. Pero y yo decía, si él va a ser mi esposo, tiene que amar primero a Dios para que me ame. Porque yo pienso que una persona que no conoce a Dios no sabe amar. Porque Él nos da todo, así como decía mi madre, lo decía, tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él nos ha dado la vida. Y entonces yo decía, Él tiene que ir conmigo si va a ser mi esposo, ¿verdad? Y a pesar de todo, Él fue muy perseverante y muy amoroso, me mostraba todas las formas de un ser pues que puede amar y decía, yo tengo que amarlo, si ahorita no lo amo, tengo que amarlo para que él sea feliz. Yo quiero que él sea feliz. Y bueno, y ese complemento de amor, los hijos, Nancy, Saúl, los nietos, ¿cómo hace para complementar esa vida, arquitecto? Cuéntenos. Paso a paso, el Señor nos ha ido mostrando en la vida cómo va interviniendo. Nos casamos, ya después de 5 años de noviazgo. Y de lucha, compadre. Y de lucha. Sí, porque me dijo primero que no me amaba, ¿verdad? Y aún dice que no sabe desde cuándo me empezó a amar. Uy. Entonces nos llegamos a casar. Nuestra fe en Dios nos había hecho pensar desde un principio que toda nuestra vida iba a girar alrededor de Dios y Él la iba a guiar. Entonces, en muchas parejas se oye de la planificación. Nosotros no pensamos en nada de eso, sino que nos lanzamos, le decíamos al Señor que nos diera los hijos que Él nos quisiera dar y que pudiéramos mantener. Y así nos casamos. A los 11 meses nace Nancy, nuestra primera hija. Y a los 4 años, 5 años, mejor dicho, de casados, nace Saúl. Ya los 2 hijos, a los cuales iban con nosotros a todos los retiros. O sea, prácticamente crecieron en una vida de iglesia, orientado, no con aquello de estarle hablando tanto al oído y metiéndole tanto en la cabeza, porque es bastante difícil. Fue el testimonio de ustedes. Exacto, y el estarlos llevando, ¿verdad? No dejarlos, sino que iban con nosotros a todos los retiros. Incluso muchas veces estaban a la par de las bancas durmiendo sobre una colcha, pero ahí iban, ya, porque esa era nuestra misión, que nuestros hijos no crecieran como yo crecí,
porque yo sí crecí en un colegio católico, pero después de los 12 años ya no pudieron seguir pagando un colegio, entonces me fui a lo público y ahí nada de Dios. Se olvidó totalmente de Dios y mi vida de 12 a 20 años, nada de Dios. Entonces, eso no quería para mis hijos. Entonces ellos crecieron a la par de nosotros y caminaron con nosotros cada instante, cada momento que nosotros participábamos en la iglesia. Bueno, ahora sí vámonos a entrarnos en el tema de San José. Bueno, entonces yo conozco al arquitecto y le hablo de San José y él mira, oh sí, San José, poquito a poquito. Y le dije, oiga, arquitecto, ¿usted por qué no le hace una súplica a San José? ¿Por qué no le escribe una cartica? Mire qué. Y me dice San José, este arquitecto me dice todo orgulloso, me dice, no madre, yo no pido nada, yo lo tengo todo, yo soberbio, soberbio. Y poco a poco, cuéntenos ese poco a poco, arquitecto. Sí, definitivamente. O sea, como les decía, la vida la caminamos en la iglesia y sentimos que todo nos lo ha dado el Señor. Por eso cuando la madre me decía lo de la carta, le decía no, porque yo sentía que todo lo tenía. Lo sentía que no me faltaba nada porque Dios me lo había dado todo. Pero Dios nos hizo llegar a este lugar por los acontecimientos que íbamos a tener que vivir en nuestra vida. Y cómo San José iba a intervenir en los momentos difíciles de nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Cuéntenos esos momentos. Sí, el principal que nosotros tenemos muy grabado y creo que fue donde San José entró y estuvo puntualmente, como la madre lo presenta, estando al lado de nosotros, fue cuando doña Marcia, que es la mamá de Pati, ella era una persona evangelizadora, ella tenía una pequeña tienda, pero desde que se levantaba iba a la tienda y a persona que llegaba a comprar, a cada persona la invitaba a asistir a la iglesia. O sea, fue alguien que evangelizó mucho, que invitaba mucho. Era una persona que nos enseñó que el Santísimo era muy importante y que teníamos que ir a darle gracias ante el Santísimo cuando había un acontecimiento especial en nuestra vida, cumpleaños o cualquier actividad. Y nos dejó mucha enseñanza. Entonces, como todo en la vida, ninguno de nosotros somos eternos sobre la faz de la tierra. Llegó el momento de la prueba en la casa. La ausencia, la Pascua. Sí, porque viene doña Marce y le sale una masa en el cuello. Diagnóstico, hay que operar, pues es cáncer. Entonces, inmediatamente. Entonces, el Señor siempre providente nos proveyó el capital para poder realizar la operación, pero al realizar la operación, el diagnóstico del doctor fue, no podemos extirpar, porque ya está muy avanzado, está rodeando el cuello. Fue algo duro en ese momento, el recibir esa noticia, ¿no? Porque se le amaba, doña Marcia era una persona muy especial. Y entonces llegó ese momento de angustia en nuestra vida. La operación fue prácticamente un fracaso. El doctor incluso nos anuncia que la muerte de ella va a ser fea porque esa masa le va a seguir apretando y como que la estuvieran estrangulando. O sea que iba a ser horrible la muerte. O sea, el verla morir iba a ser algo fatal para nuestra vista, ¿verdad? Y entonces empezamos a orar, empezamos a clamar. Le compartí a usted ese acontecimiento y aún tenemos el cuadrito que nos regaló de San José y nos sugería la madre el rezo a la novena de San José. Y ahí, en ese momento difícil de nuestra vida, San José vino a asistirnos en ese momento. Ya Pati se encargó de esa novena. Fíjense que nosotros estábamos rezando siempre la novena a nuestra Madre Santísima del Rosario y le digo a mi madre, recemos la novena de la Santísima Virgen para que tú seas sanada y para que tú tengas paz. Sí, vamos a hacerlo y le vamos a pedir al Señor que sea su voluntad, decía mi madrecita. Y rezamos esa novena en la mañana y en la tarde con toda la familia nos reuníamos y rezábamos la novena a San José. Y todos, me acuerdo yo que todos en coro decíamos, San José, ruega por nosotros.
Y nosotros estábamos ahí con gran fe, nos dio gozo, nos dio aquella esperanza de que mi madre, si se iba a los brazos del Señor, a gozar con Él. Y así fue como ella fue preparada. Ella dijo, tráiganme al sacerdote, yo me voy a confesar, tráiganme, que me traiga los santos óleos. Y el sacerdote llegó, recuerdo bien que fue Padre Vittorio el que llegó, la confesó, y en realidad ella quedó con mucho gozo, le dio los santos óleos. Fue como que fue una medicina, pero que penetraba, porque ella no se quejaba de dolor, ella no se quejaba, al contrario, estaba pendiente de todos los de la casa, si necesitaban comer, si necesitaban tomar un cafecito o un agua pura o qué sé yo, hasta que nosotros estuviéramos a la par de su cama, nos decían, no, vengan, siéntense aquí conmigo. Y miren, llegó esa novena, el fin de la novena, y miren, un día domingo, ella decía, prepárenme, porque yo me voy a ir con mi Señor. Y decía también que Arnoldo, que es mi esposo, me traiga la Eucaristía, porque yo hoy me preparo para el Señor. Así fue que ella fue preparada, mi esposo le llevó la Eucaristía y ella fue llena de ese poder de Dios Salvador. Ella en ese momento se sentía gozosa, no podía tragar, pero mi esposo le partía en fragmentos la Eucaristía y se lo daba, y ella hacía una expresión que quería más y más, y nosotros con miedo de que se podía ahogar, pero ella quería más de su Señor. Y llega como a las 3 de la tarde y ella en ese momento me dice, mis hijos, acompáñenme, que yo le pediré perdón al Señor por todo lo mal que me pude haber portado en esta tierra. Acompáñenme, apoyen mi oración, porque ella era una mujer de oración, creía en el Señor, que donde uno dobla las rodillas, ahí está el Señor. Y nosotros apoyamos esa tarde en oración a mi madre. Ella se entregó al Señor y ella estaba... Descansó en la paz del Señor. Descansó en la paz del Señor. Podríamos decir entonces, Patricia, San José, patrón de la muerte, acompañó a esta mamacita en su momento de Pascua, pero no solo la bendición fue a esa mamá que partió al cielo, sino a toda la familia, porque encima de eso, de ser intercesor, San José en ese momento de Pascua, les dejó a todos ustedes la bendición de tenerlo por amigo y compañero dentro de la casa. Así es, madre. Así es. Y fíjese que algo muy importante, usted lo acaba de mencionar, el patrón de la buena muerte. Y de verdad decía, ¿por qué buena muerte? Y de ahí me ponía a pensar cuando leía un poco sobre eso, de que se le llamaba el patrón de la buena muerte porque él cuando partió de este mundo, había estado ante la presencia de Jesús y María, rodeado de ellos. Y yo siento que ese momento de doña Marce, de partir, en ese momento ella estaba con los tres, con Jesús, San José y María, porque lo que anunciaron los médicos no fue realidad, no se ahogó, ella se fue adormeciendo. Incluso ese día que falleció no se miraba como que fuera a fallecer, sino que ella estaba bien viva. Este es el testimonio que teníamos para compartir, para decirles a ustedes. San José es el patrón de grandes y nobles causas, pero hoy que nos comparten Patti y Edwin, su experiencia de Pascua en la familia, ese intercesor bueno que es San José, se fue y le permitió una buena muerte a tu mamacita Patricia, pero encima San José se quedó en la casa. Amén. Madre, un domingo anterior habíamos estado aquí y usted me dijo, escríbele la carta a San José, y lo hice esa vez y le decía al Señor, uno, lo que uno siempre quiere, que la sanara, y dos, le pedía que no fuera a sufrir y que se adormeciera en sus brazos. La carta la depositamos, se quemó el 19 de marzo de ese año, y creo que San José intervino, porque así fue la muerte de doña Marce. Pues nada, entonces un aplauso fuerte para nuestro muy amigo San José. Gracias, porque hoy ha sido un momento muy lindo de compartir con ustedes esa experiencia. Arquitecto, bendiciones. Patricia, bendiciones. Que este San José que entró a su casa se quede ahí. Muchas gracias. Madre. Hombre fiel y leal, defensor de la paz.
Fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar, hombre fiel y leal, defensor de la paz. Fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Le enseñaste a ser